Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy Samuel Roberto Jiménez Garduño, oficial local del Comité Permanente de la Organización Estudiantil en Pro de la Salud. El día de hoy les doy la bienvenida a cada uno de ustedes en esta webinar titulada Síndrome Metabólico, Conocer para Prevenir. Esta webinar estará a cargo del doctor Hugo Mendieta Cerón. Para aquellos que no lo conozcan, el doctor es egresado de la licenciatura de médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Asimismo, cuenta con un título homologado en España. Cuenta con la especialidad de Medicina Interna y Maestría de Ciencias Médicas por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y es miembro del Fellow American College of Physicians. Asimismo, cuenta con un doctorado en endocrinología por parte de la Universidad de Santiago de Compostela, España, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2009. Actualmente el doctor cuenta con un nivel 2 con 165 publicaciones internacionales en 50 países diferentes. Asimismo, es profesor de tiempo completo adscrito a la Facultad de Medicina de nuestra alma mater, es jefe de investigación del Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sanz y es director de la Asociación Científica Latina. Antes de comenzar, quisiera comentarles que al final de la sesión estaré compartiendo un link en el cual tendrán que registrar su visita a esta página. Asimismo, a lo largo de la misma se presentará una palabra clave, la cual tendrán que llenar en el link de registro. Sin nada por más que comentar, cedo la palabra al doctor. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes y pues gracias por la invitación. Estamos con el tema de síndrome metabólico y COVID, pero hablaremos también un poquito de qué hacer para intervenir, ¿no? Tenemos primero como introducción que los elementos característicos del síndrome metabólico, tales como obesidad abdominal, hiperglucemia, hipertensión, dislipidemia, entre otros, se consideran factores de riesgo comunes para las enfermedades cardiovasculares. Es decir, cada una de estas es un riesgo cardiovascular, pero la particularidad en un síndrome es cuando se presentan diferentes manifestaciones con una frecuencia más allá de la casualidad. Y a lo largo de las últimas 2 décadas se ha discutido mucho realmente el real nombre y parámetros síndrome metabólico, pero lo que es un hecho es que sí se presentan en menor o mayor cantidad de intensidad y frecuencia, dependiendo de diferentes poblaciones. Entre los criterios mayores para el diagnóstico del síndrome metabólico se cuentan la resistencia a la insulina, acantosis nigricans, obesidad abdominal y la existencia de dislipidemias. Si se comprueba específicamente un valor de HDL o lipoproteína de alta densidad de menos de 45 miligramos por decilitro en las mujeres y menos de 35 en los hombres, y triglicéridos séricos más de 150 miligramos por decilitro. Los criterios menores también incluyen hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa, diabetes mellitus tipo 2, hipercoagulabilidad, síndrome de ovarios poliquísticos, disfunción endotelial, microalbuminuria y enfermedad coronaria diagnosticada y tratada. Entonces, dependiendo de los artículos que veamos, incluso veremos algunos autores que consideran a la hiperuricemia, por ejemplo, y nuevos parámetros que han demostrado alguna correlación como riesgo cardiovascular. De manera internacional, vemos que existen diferentes clasificaciones para síndrome metabólico de la OMS ATP3 y la clasificación internacional IDF. Sin embargo, se ha demostrado que la que tiene mayor consistencia como pronóstico de riesgo cardiovascular es ATP3, en la cual se establece una obesidad en hombres con una cintura más de 102 centímetros y mujeres 88. En los 3 criterios o las 3 clasificaciones, el nivel de triglicéridos más de 150 es consistente y el nivel de HDL para ATP3 en hombres es menos de 40 y mujeres menos de 50. Y presión arterial, ATP3 e IDF es consistente con 130-85.
Perdone, doctor, lamento Sí, que lo interrumpa, pero me parece que no se están cambiando las diapositivas. nos están cambiando, a ver, un segundo. Claro, muchas gracias. Ahí se cambió. Sí, ya se cambia. Ok, Muchas gracias. perfecto. Entonces, repito, bueno, esto ya lo mencioné, espero que no sea mucho problema en relación a los elementos característicos del síndrome metabólico y igualmente los criterios mayores y criterios menores. Estaba mencionando de las clasificaciones pues más identificadas, más usadas, que son de la OMS, ATP3 y de la Federación Internacional. Y aquí vemos de manera resumida que el valor de triglicéridos es consistente en las tres clasificaciones. De la presión arterial es consistente 130-85 como límite en ATP3 e IDF. Y pues bueno, lo que cambia un poco es en el rango de obesidad. IDF considera la cintura de acuerdo al grupo étnico y ATP3 considera en hombres más de 102 y mujeres más de 88. La glucosa en ayuno, pues bueno, se considera ATP3 e IDF más de 100. Pero vuelvo a mencionar que la mayoría de los artículos demuestran que el que es más predictor para un evento cardiovascular es ATP3. Aquí es otra clasificación de la misma, pero con un poquito más de precisiones en cuanto a los equivalentes de milimoles. Y aquí, pues bueno, establece más especificaciones en relación a la Federación Internacional de Diabetes, que, por ejemplo, es triglicéridos más de 150 o seguir un tratamiento específico para ese trastorno de los lípidos. Es decir, pudiera llegar alguien con 149, por ejemplo, pero estar con tratamiento. Nivel bajo de colesterol HDL ya mencioné, o también seguir un tratamiento específico para este trastorno de los lípidos. Hipertensión, igual, tal declaración que a lo mejor está en el límite, pero están tomando medicamento, entonces también se considera. Lo mismo que la glucosa. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando con el síndrome metabólico? En esta imagen vemos lo que está integrándose y como daño final. Abarca en el hígado, por ejemplo, estetosis hepática. En el músculo, pues hay resistencia a la insulina, con lo que se metaboliza menos glucosa. Eso contribuye a que se acumule más glucosa sérica, no se está metabolizando entonces. En el páncreas hay falla de célula beta o una hipoinsulinemia relativa. Tenemos lipólisis con, evidentemente, incremento de ácidos grasos libres, la misma adiposidad visceral, ocasiona una cascada inflamatoria, vemos ahí unas flechitas en el centro, liberando factores como factor de necrosis tumoral alfa, el inhibidor del activador plasminógeno tipo 1 e interleucina 6, que son los principales. Pero también viene del hígado, proteína C reactiva, y todo esto es proinflamatorio. Entonces entendemos a la obesidad o al incremento del tejido adiposo visceral como un estado de inflamación crónica que está haciendo un daño constante de baja intensidad. Además, se agrega aterosclerosis y disfunción endotelial generalizada. Esto, pues bueno, tiene dos orígenes. Uno, que es por cuestiones de genética y epigenética, y el más importante, que es estilos de vida y dieta. Un componente que mencioné es de la obesidad. Aquí vamos a centrarnos en lo que es la clasificación más usual y que es de la OMS como peso insuficiente, normal, sobrepeso, con un IMC entre 25 y 29,9, obesidad grado 1, con 30 a 34,9, grado 2, 35 a 39,9 y grado 3 de 40 o más. Existen también algunos bemoles en esta clasificación.
Si somos muy exquisitos y muy específicos por grupo etario o por población, veremos que para asiáticos o para población mexicana o latinoamericana tendría que hacerse el punto de corte para obesidad menos de 30. Tendría que ser en el caso de asiáticos incluso a veces 25 o 27 para otras poblaciones o 28 para población mexicana. Entonces, realmente pudiéramos decir que estamos, incluso pese a estas cantidades estratosféricas de sobrepeso y obesidad en México, estaríamos subestimando el verdadero problema. Ok, bueno, la dieta y los cambios en el estilo de vida durante el último siglo han llevado a una pandemia de obesidad tanto en países desarrollados como en vías en desarrollo, asociada a enfermedades metabólicas que incluyen la diabetes mellitus tipo 2 y la aterosclerosis. El tejido adiposo ha sido considerado entonces sin duda como el causante de las manifestaciones de hipertensión arterial, resistencia insulínica y dislipidemia. Aquí tenemos otro pequeño esquema, otra imagen que ilustra pues el cierto rol que tienen algunos genes para ocasionar visceral, pero el principal que es el medio ambiente, nuestros hábitos. La resistencia a la insulina, que va a tener como consecuencia pues diabetes mellitus tipo 2 como la patología sobreagregada a obesidad en la mayor cantidad de casos, hasta 80% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tenían el antecedente de sobrepeso y obesidad. Y todo esto pues se agrega con lo que ya mencioné, hipertensión, disfunción arterial, inflamación, dislipidemia. Entonces realmente es una cascada de daño que está siendo producida y estimulada por la obesidad. Entonces el tejido adiposo es un órgano endocrino y parácrino que libera citoquinas involucradas en inflamación, coagulación, fibrinólisis, resistencia a la insulina, diabetes, aterosclerosis y algunas formas de cáncer. En líneas generales, las principales adipoquinas proinflamatorias son angiotensinógeno, interleucina 6, leptina, inhibidor tipo 1 del activador albinógeno, proteína C reactiva, resistina y factor de necrosis tumoral alfa. Aquí viene otra pequeña ilustración, un pequeño esquemita, porque a partir del descubrimiento de la leptina en el año 1994, que se sintetizó en el tejido adiposo, o se demostró su síntesis en el tejido adiposo, ya se vio a este tejido como un ente endocrino capaz de sintetizar una gran variedad de hormonas y no solamente como un ente de almacenamiento de grasa. A la fecha, pues se han corroborado más de 30 moléculas que se sintetizan, siendo la principal, pues la leptina, la característica, aunque hay alguna cardioprotectora que es la adiponectina. Existen otros como epsidina que tienen otros roles, no solamente inflamatorios, sino también en casos de infecciones o presencia de parásitos, y los que ya mencioné. En la vida real, en la vida práctica, nosotros podemos ver estudios en los cuales se solicita proteína C reactiva de nuestros pacientes y veremos una correlación importante entre el peso de nuestros pacientitos y esta molécula. Y se utiliza pues de manera rutinaria, no es raro. Entonces no sería raro empezar a ver el uso de las demás moléculas si es que demuestran una mayor predicción que la proteína C reactiva. El aumento en la prevalencia de obesidad entre los niños es particularmente alarmante debido a enfermedades que antes eran muy poco comunes en este grupo, incluyendo apnea del sueño, hígado graso no alcohólico con cirrosis resultante, diabetes mellitus tipo 2, etc. Vemos más acerca de la obesidad que los ácidos grasos libres pueden ser considerados uno de los mayores determinantes del síndrome metabólico. Estos son almacenados en el tejido adiposo bajo la forma de triglicéridos por la lipoproteína lipasa. El flujo aumentado de ácidos grasos libres al hígado lleva al incremento en la producción de VLDL. La evidencia indica que una vez que se establece la obesidad, es difícil de revertirla a través de intervenciones y tiende a persistir hasta la adultez. Por lo tanto, además del tratamiento, la prevención de la obesidad infantil se ha convertido en una prioridad de salud pública mundial. Otro componente, la hiperglucemia. La hiperinsulinemia lleva a la hiperactivación del sistema nervioso simpático. También desencadena un proceso inflamatorio en el que están involucradas las vías de la GNK
y del factor nuclear kappa B. Al respecto, pues bueno, ya hay guías muy bien establecidas desde hace muchos años y pues tenemos que apegarnos a ellas para mantener el control de la glucosa dependiendo del estadio en el que encontremos al paciente, y ese estadio puede ser que esté empezando o un parámetro de guía es la hemoglobina glucosilada. Independientemente del nivel, pues tenemos que dar un tratamiento intensivo para regular este problema lo más pronto posible y evitar que se esté continuando la formación de otros productos por las cantidades de glucosa perjudiciales en el organismo, como productos avanzados de la glicación por la vía de los polioles. La hiperglucemia induce también la producción endotelial de radicales libres, estimula el estrés oxidativo y activa el factor nuclear kappa B y la proteína quinasa C, así como también incrementa la formación intracelular de productos avanzados de glicación. Como resultado, se estimula la oxidación no enzimática de lipoproteínas, las cuales contribuyen a la aterogénesis. También incrementa la expresión de adipoquinas. Al respecto, pues bueno, nuestra intervención no solamente va a tomar en cuenta las guías de tratamiento farmacológico, sino que es prioritario y piedra angular una dieta sana, una dieta correcta, trabajar en equipo multidisciplinario con nutriólogos para orientar al paciente en la elección correcta de las porciones de alimentación, que al principio puede ser engorroso, pero después ya el paciente lo domina. Y lo que sí está claro es que aquellos pacientes que de entrada aceptan el apoyo por nutrición son los que más éxito van a tener en su control, porque ya tienen voluntad de hacer un cambio. El patrón de dislipidemia. Pues bueno, tenemos aquí el componente triglicérido que se forma de ácidos grasos libres y glicerol y el colesterol. En este sentido, pues el tratamiento también tiene que instaurarse primero siempre con la alimentación, pero dependiendo de la severidad, fibratos en caso de hipertrigliceridemia o inhibidores de hidroximetilglutarilcoenzima reductasa o estatinas, más ezetimibe, por ejemplo, en caso de hipercolesterolemia. En todo caso, tendremos que insistir en el tratamiento dietético, restringir el consumo de colesterol, de grasas saturadas, específicamente de azúcares simples, y también restringir un poco la fibra soluble. Esto no puede estar solo sin actividad física. Si mencionamos la palabra ejercicio, como que ocasionamos un poco de rechazo incluso del paciente. Si mencionamos actividad física, pudiera ser más aceptado, ¿no? Como que ejercicio ya tiene la connotación de entrenamientos arduos y desgastantes, y si mencionamos la palabra activación física, a lo mejor, pues psicológicamente se acepta más. Y partir de alguien que a lo mejor no hace nada de ejercicio, a estarlo moviendo, a estarlo activando. Lo correcto sería estar regulando su frecuencia cardíaca máxima por la actividad y ver que fuera una meta, pero en el plano real consiste en primero diseñar actividades en las cuales el paciente no se frustre, que las tolere, que incluso que las disfrute para poco a poco ir aumentando la intensidad y duración. Componente de hipertensión. Pues bueno, aquí indudablemente tenemos un problema que mientras el paciente no logre disminuir el tejido adiposo visceral, es muy difícil controlar este componente porque, como vimos, el tejido adiposo visceral secreta algunas adipoquinas que estimulan la hipertensión, por ejemplo, la vía de angiotensinógeno. Entonces nos vamos a ver en la obligación de indicar algunas de las diferentes opciones de antihipertensivos, diuréticos, IECAS, bloqueadores, beta bloqueadores, calcio antagonistas, etc. Pero van a contener el problema, pero no remediarlo. Si empezamos también a indicar que restringe el consumo de sal, es una ganancia, pero vemos que es una resistencia. O sea, no aceptan dejar la sal, ¿ok? Entonces,
invitar a estos pequeños pasos puede ser un gran logro si el paciente lo acepta y ve el cambio en su automonitoreo de la presión arterial. Otro problema es de que si esta hipertensión ya tiene mucho más tiempo, a lo mejor ya ocasionó un daño renal que nos impedirá quitarla del todo, incluso si lleva una dieta correcta, porque ya hubo un daño que es prácticamente irreversible. Las combinaciones de nuevos marcadores con los tradicionales no aumentan la sensibilidad hasta el momento para la incorporación de más elementos en lo que es el síndrome metabólico. Ya había mencionado que algunos autores agregan, por ejemplo, al ácido úrico, ¿ok? Pero pues no es consistente o a lo mejor no incrementa muchos puntos de la predicción. Las estrategias más efectivas para combatir el síndrome metabólico en adultos mayores, por ejemplo, sigue siendo la actividad física, porque el síndrome metabólico que antes lo veíamos nada más en adultos, pues ya está en niños y está en adultos mayores. No va a ser lo mismo planear alguna actividad física en un adulto joven que en un adulto mayor. Entonces tenemos que planear muy específicamente la actividad que no le dañe a su organismo. Aquí es útil la intervención, por ejemplo, de especialistas en rehabilitación, en terapia física y rehabilitación, para que no nos excedemos en lo que estamos indicando a nuestro paciente. Bueno, ¿y qué está pasando actualmente con el síndrome metabólico y COVID? Por ejemplo, en un artículo reciente de los autores Harshan, como líder, establecen un triunvirato, ¿no?, de hipertensión, obesidad y diabetes como factores de riesgo para una evolución adversa en pacientes con COVID-19. Esto pues ya lo habíamos estado escuchando en todos los reportes diarios de lo que está pasando a nivel mundial, de lo que está pasando en México, de lo que está pasando en el Estado de México y la mortalidad de los pacientes, que primero decían los pacientes mayores, luego los pacientes con diabetes y obesidad. Esto pues obviamente se ha extendido ya a todos los grupos etarios y con o sin complicaciones, pero sigue siendo claro que una mayor mortalidad es en aquellos que presentan una o todas de estas comorbilidades. Y la explicación es la que dije brevemente, porque ya existe un estado proinflamatorio crónico. Entonces, estos autores hicieron una revisión de los componentes, es decir, de las comorbilidades que he mencionado, hipertensión, diabetes y obesidad, y el riesgo que incrementan en mortalidad en caso de COVID. La mayoría de los artículos que se han reportado de Estados Unidos, China, Italia, principalmente, incluyen sí un mayor riesgo cuando existe un parámetro de estos, ¿ok? El más consistente es hipertensión con mayor mortalidad. Y bueno, ¿qué está pasando? Esto se resume en esta gráfica, donde tenemos a estos elementos perjudiciales: obesidad, hipertensión y diabetes, y lo que aumenta de riesgo en cuanto a la severidad de COVID. Pero igualmente establecen que algunos tratamientos que se dan para estas patologías pudieran disminuir la severidad. En el caso específico de diabetes, el manejo con insulina, el manejo con pioglitazona y el manejo con liraglutide. En el caso específico de obesidad, el manejo con liraglutide. En el caso específico de hipertensión, ya sea con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o con los ARA-2. Entonces, son dos opciones buenas. Y, obviamente, no quiere decir que esto va a ser un cambio espectacular en las estadísticas mundiales, pero sí que tenemos que tomarlas en cuenta. En el caso específico, que de lo que me ha tocado ver con pacientes con COVID y diabetes, es el descontrol metabólico severo,
más aún cuando, de acuerdo a lo que salió en un artículo, se recomendaba el uso se recomienda el uso de la dexametasona. Entonces, incrementa a niveles considerables la glucosa en un paciente diabético, y si no hay mucha experiencia en el manejo de la insulina, este paciente se va a complicar. Entonces necesitamos un manejo con insulina intensivo, ¿ok? Obviamente si el caso lo amerita, ¿no? Pero la mayoría de los casos ya con este mismo esquema de dexametasona, claro que sí va a necesitarlo. Bueno, existen algunos otros artículos cada vez más recientes y que incluyen más reportes y más pacientes. Existe otro de Ilaria Casari que, pues bueno, analiza el rol del metabolismo lipídico en las alteraciones del SARS-CoV-2. Aquí utilizan estudios de lipidómica, entonces establecen que hay algunos factores de riesgo que han encontrado los pacientes con mala evolución, específicamente la disminución de las apolipoproteínas ApoA1, A2, ApoHL1, D y ApoM. Se identificó después de la infección. Igualmente, la sobreexpresión de ApoA1 también se ha demostrado que puede estar asociada a una mala evolución. Entonces, estos son estudios quizás aún iniciales, pero importantes en cuanto a un perfil más completo del patrón de lípidos y la evolución. Este otro autor, Sharma, analiza la severidad de COVID en pacientes obesos, ¿ok? Y plantea los mecanismos potenciales y objetivos moleculares para una intervención clínica. Insiste, como lo he mencionado y como todo el mundo puede identificar este razonamiento, en que la obesidad en sí ya es un estado de inflamación crónica, y entonces esta cascada de inflamación crónica de baja intensidad se ve potenciada por el COVID y la cascada inflamatoria prácticamente se hace imparable, lo cual lleva a daño renal y entonces el paciente a lo mejor ya está librándose del virus y muere por falla renal. O ya libró al virus, ya no tiene más y muere por falla pulmonar. Por ejemplo, dado que la concentración sérica de factor de necrosis tumoral alfa está elevada en pacientes con COVID-19 y también durante el proceso de inflamación crónica en obesidad, la inflamación y trombosis pueden asociarse al incremento de dichas citoquinas. Por lo tanto, la concentración de TNF en suero podría considerarse como un biomarcador potencial en casos agudos de síndrome de distrés respiratorio agudo en pacientes obesos con COVID-19. Y por lo tanto, puede dirigirse a controlar la gravedad de la enfermedad, es decir, pudiera enfocarse o analizarse alternativas que redujeran la expresión de TNF y con ello cambiar un poco el pronóstico de los pacientes obesos. Aquí tenemos el panorama nacional de lo que ha pasado. Esto era hasta el 22 de febrero, en lo cual se reportaban 180.536 defunciones con más de 2 millones de casos totales. Todo el mundo sabe pues, que realmente estas son cifras debajo de lo real. Por cada paciente que tendremos con PCR positiva, pues cuántos habrá en la familia que tienen los mismos síntomas y que no se hicieron la PCR. ¿Serán 5, serán 6 o serán 10? O sea, realmente yo creo que nunca vamos a saber qué tanto hay que incrementar estas cifras. Lo que sí es que la cifra actualizada al día de ayer era de 184,000 defunciones, ¿ok? Y vean este parámetro de exceso de mortalidad. Ya hemos escuchado en las noticias y podemos consultar en INEGI que en los primeros 7 meses de la pandemia hubo 45% más muertes por COVID de la cifra oficial. Eso era en los primeros 7 meses. Si al día de hoy se mencionaban, hasta ayer 184,000 defunciones, el 45% son 82,800, o sea que aproximadamente, haciendo esta extrapolación de 45% más de muertes por COVID, tendríamos 266,600 muertes al día de ayer por COVID.
¿A cuánto vamos a llegar a fin de año? ¿A 500,000? Es una interrogante porque no sabemos todavía la velocidad con la que se pueda estar vacunando a la población. En todo caso, realmente es una cifra pues dramática. Entonces, tenemos principalmente esta tríada como maligna, ¿no? Malévola, que ha complicado el cuadro de COVID en miles de pacientes. Obesidad, diabetes e hipertensión. El porcentaje igualmente está muy difícil determinarlo, pero de acuerdo a los estudios que mencioné de la revisión publicado por el grupo de Italia, pues la hipertensión estaba siendo muy consistente con un mayor deterioro o con pronóstico de muerte. Bueno, pero ¿qué está pasando o qué nos va a pasar si las próximas generaciones en México no cambian en su estado de salud? En este pequeño estudio de riesgos, de factores de riesgo cardiovascular que tuve oportunidad de publicar comparando un pequeño grupo de pequeñitos de Toluca versus Bogotá, Colombia, encontramos pues cifras preocupantes, ya que el índice de masa corporal fue mayor en niños mexicanos que en colombianos. 20% de los pequeñitos mexicanos tienen niveles de glucosa arriba de 100. ¿Ok? 6.6% niveles de triglicéridos arriba de 200. 36.6% niveles de colesterol arriba de 170. 16% HDL menor que los límites recomendados. Y 60% LDL arriba de lo recomendado. Entonces, lo que está pasando ahorita con el COVID no es nada. Si viene otra pandemia en unos 10 o 20 años y la población que ahorita está de niñez, que será después adulta, y que está en peores condiciones de salud que la actual, no van a tener la más mínima oportunidad de defenderse. ¿Ok? Tuve también la oportunidad de otro artículo en otra población también de San Mateo Tenco, aquí cerca de Toluca, con la prevalencia de obesidad en niños de cuarto, quinto y sexto de primaria. En este caso hicimos una asociación con la caries dental, pero bueno, lo más importante en este artículo y para el tema que estamos tratando es que realmente el promedio de niños con índice de masa corporal superior a lo recomendado es abrumador, ¿ok? Casi 70% están con niveles arriba de lo recomendado para su edad y sexo. Y más preocupante aún, nuestras mamás mexicanas están llegando al embarazo con obesidad, reforzando el hecho de epigenética, es decir, una programación perinatal perjudicial para el bebé. Es decir, desde el estado inútero ya está un bebé con bombardeo metabólico para que nazca epigenéticamente programado para tener alteraciones metabólicas a más temprana edad y más severas. Es decir, si una mamá tiene obesidad, está programando al bebé para que desarrolle obesidad o diabetes a más temprana edad. ¿Ok? Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, ya no se pudo hacer nada para miles de pacientes que a lo mejor, si hubieran estado con mejor estado de salud, hubieran tenido alguna oportunidad. ¿Ok? Y eso no es culpa de nadie en específico, sino es una inercia de todo nuestro entramado social y nuestra psicología, nuestra manera de
de llevar la vida, ¿no? Debemos reforzar el concepto de una vida sana con ejercicio y alimentación sanas. Tenemos que encontrar áreas de oportunidad de movilidad sana, ecológica, masiva y de esparcimiento. Como siempre comento en las clases que imparto, pues no nos podemos dar el lujo como en Singapur o en otros países que pueden estar practicando tai chi o alguna actividad relajante a las 5 de la mañana cerca del ruido de un río, ¿no? Con vegetación y todo, y que te invita, ¿no? Aquí pues no lo podemos hacer, entonces ¿cómo vamos a cambiar un hábito general masivo si no tenemos mucha oportunidad? A mí se me ocurriría, por ejemplo, que si ya está, para los que conozcan de la vialidad de las Torres y que atraviesa una buena cantidad de trayecto y que aparte pues ahí está parte del tren que va a ir de Toluca a Ciudad de México, pues supongo que otros gobiernos con innovación ya estarían poniendo ahí una ciclopista, una ciclovía pues de las más largas del país, ¿no? No veo ese ímpetu. Entonces, ¿dónde está ese deseo de cambiarnos? Cada médico general, especialista, nutriólogo, nutrióloga, pues debe continuar con la labor de convencer al paciente de cambiar hábitos, mejorarlos. Debemos hacer más investigación e intervenir. Hacer investigación no solamente para tener un artículo y un currículum y un papel. Si se hace investigación es porque también tenemos ganas y deseo y convicción de ofrecer algo. Desde aportar resultados de laboratorio a la familia, a planificar alguna intervención nutricional, recomendaciones para disminuir los factores de riesgo. Sí debo mencionar que no solamente estamos con malos hábitos, sino que aparte tenemos genéticamente predisposición a síndrome metabólico. Si nos vamos a medir en este momento nuestro nivel de HDL, casi estoy seguro que 80% vamos a tener HDL bajo, porque en México la hipoalfa-lipoproteinemia es un problema ya genético, ¿ok? Entonces tenemos nuestro colesterol protector bajo, una pésima alimentación, hipercalórica, hiperlipídica, nos elevamos nuestros triglicéridos, LDL, estamos haciendo una bomba metabólica para atacarnos a nosotros mismos, ¿ok? Y pues los invito, si desean alguna más interacción, a seguir mis redes. Estoy en Facebook, en Instagram, Twitter, y trato de compartir cosas de interés general de medicina, esperando que haya sido de su interés esta pequeña charla y quedo atento a sus comentarios. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos su participación y pues bueno, en principio sí tenemos unas cuantas preguntas, no sé si nos puede apoyar Sí, contestándolas. Tenemos la pregunta de Karime Díaz. Buenas tardes. Los nutriólogos otorgarían una dieta con un bajo índice glicémico. Sin embargo, una vez que su laboratorio se normalice, ¿la dieta puede ser menos estricta y un poco más variada? sí, buena pregunta. Pienso que depende mucho cómo se siente el paciente. Tenemos una gama de respuestas, pacientes que la aceptan muy bien y ya no quieren cambiar, están preocupados por su salud, pero pienso que son la minoría. Por lo tanto, yo consideraría mantener pues, la disciplina. O sea, porque en cuanto se cede un poquito, viene el desorden y vuelven a un patrón de hiperglucemia, hiperlipidemia, hipertensión y ganar peso. Yo mantendría pues, la mayor disciplina el mayor tiempo posible. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Bueno,
Todos aquellos participantes que tengan alguna duda o demás pueden hacerlo llegar en la caja de comentarios de YouTube. Aquí los estaremos dando lectura a los mismos. En caso de que no existan preguntas, pues vamos a dar por concluida la plática. Entonces vamos a dar unos 2 minutos para preguntas. Sí, claro. Gracias a los comentarios, ya los identifiqué. La maestra Grisel, Jorge, muchas gracias. Tenemos nuestra siguiente pregunta de Jorge Flores. ¿Qué piensas sobre el impacto emocional en los pacientes diagnosticados con síndrome metabólico? Pues sí, existe en cuestión de minutos todo lo que se describe, por ejemplo, en psicología o psiquiatría cuando se afronta un problema de salud o algo de riesgo, que es la negación, ¿no? Y luego pues se tiene que llegar a la aceptación. Eso pasa en la consulta, como que se niega o se rechaza ese diagnóstico, se tiene miedo de que ya se van a morir pronto porque le pasó así a su abuelita o a su tía o algo así parecido, un familiar, pero se les explica, ¿no? Que no se trata de que ya se vayan a morir o que sea algo fatal, sino que está en sus manos cambiar lo que esté en nuestras manos, que es prácticamente glucosa, lípidos, y que echándole ganas puede estar muy bien. Entonces sí es un shock de momento para algunos pacientes y hay que estar apoyándolos y decirles que tienen alternativas para estabilizarse. Perfecto, muy amable. Tenemos una pregunta de Sara Morales. En un paciente con síndrome metabólico de tener infección por COVID-19, ¿hay algún fármaco contraindicado? No, al principio cuando empezó lo de la pandemia que decían de los IECAS o de los ARA2 que a lo mejor aumentaban la mortalidad, pues en realidad fue al revés, ya que los IECAS y los ARA2 pudieran interferir incluso en la unión del virus al endotelio pulmonar de su molécula Spike. Entonces, pues hay que dar todo lo que se tenga que esté indicado por cada patología, no hay que dudar. Perfecto, doctor. Pues aparentemente no hay mayor preguntas. Entonces, siendo lo que son las 6:43, daremos por finalizada nuestra sesión. Perdone, doctor, llegaron más preguntas. No sé si nos Sí, sí, claro. permita. Gracias. Nuevamente tenemos a Karime Díaz. Nos pregunta, ¿el uso de dexametasona podría elevar los niveles de glucosa al tal grado que el riesgo-beneficio sea efectivo? O sea, sí va a elevar muchísimo, o sea, van a llegar de 126, por ejemplo, de un paciente a 300, o bueno, lo más que he visto yo es 380 con una inyección de dexametasona, pero claro que el beneficio es mayor dependiendo del estadio del daño pulmonar. Si están desaturando, si está bajando ya menos de 90 de saturación en el cuadro, pues hay que darle la dexametasona, es su oportunidad de mejorar. Y lo único que tenemos que hacer es aumentar, como puse en una diapositiva, el control con la insulina. Entonces se quedan con la duda de que si los hipoglucemiantes van a controlarlos, pues obviamente no. Y entonces se requiere un tratamiento intensivo con la insulina rápida por horario para que no se descontrole. Gracias, doctor. Igual tenemos otra pregunta por parte de Sara Morales. Nos comentó que en la población de nuestro país comúnmente cuenta con bajos niveles de HDL. ¿Existe alguna manera de incrementar dichas cifras? Bueno, sí, va de la mano con hacer actividad física. Los que hacen más ejercicio son los que logran incrementar HDL. Y pues bueno, si estuviéramos en Europa con la dieta mediterránea, se asocia con el incremento de HDL porque también lo acompañan con una costumbre o hábito de consumir vino, ¿no? Vino tinto. Pero en el plano real de nuestra población,
pues sería básicamente la actividad física lo único que nos pudiera garantizar aumentar HDL. Perfecto, gracias. Y nuestra última pregunta por parte de Christopher Garduño. Sin duda la experiencia es imprescindible. ¿Cuál sería la adecuada bibliografía para tratar hiperglucemia por corticosteroide en pacientes con diabetes y COVID-19? Bueno, no va a cambiar en el flujograma de atención por COVID o no COVID la hiperglucemia. O sea, la hiperglucemia se trata igual, simplemente que al estar dando dexametasona la estamos provocando más. Entonces aquí seguimos las guías de la ADA para manejo de la glucosa o de un estado descompensado de diabetes, y básicamente es la insulina rápida. Sí podemos iniciar insulina intermedia para si el paciente ya la usaba, pero tendremos que agregar la insulina rápida, ya sea por requerimientos con el típico esquema de insulina al 2% de la glucosa sérica o de la glucosa capilar, o dar una bomba de infusión, pero bueno, eso ya depende de los niveles de glucosa y de la osmolaridad. Pero sí recalco que no va a haber un flujograma para COVID, sino que es simplemente un tratamiento para hiperglucemia, eso que ya está perfectamente establecido. Perfecto, doctor. Pues hemos llegado a esta última parte de lo que es preguntas y respuestas. Agradecemos muchísimo lo que es su participación. Muchas gracias por atender a nuestro llamado y seguir siendo un docente tan especializado y atento en la educación de nosotros los médicos y personal de salud de la Universidad Autónoma del Estado de México y asociados. Entonces, ¿algo más que guste comentar, doctor? No, pues mencioné ahí el papel de los médicos, nutriólogos y demás, pero también de los estudiantes de medicina o de enfermería, que no mencioné también. Es decir, todos los que estamos en el área de la salud. Hay que insistir con todos los pacientes que veamos de los hábitos higiénicos, dietéticos, o sea, esa es la clave para que nos vaya bien y que aumentemos las posibilidades de salir adelante en caso no solamente de COVID, sino de cualquier enfermedad. Perfecto, doctor. Pues bueno, chicos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les reitero, la palabra clave se encuentra en sus pantallas proyectándose ahora mismo. En el grupo oficial les haré llegar lo que es el link de registro y sin nada por más que comentar, muchísimas gracias, doctor. Muchas ¿No? gracias y pues sería todo. Pasen Gracias por bonito. la invitación, estamos al pendiente. Gracias, doctor. Hasta Muchas luego. gracias a todos.